Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el delta G de una reacción a una temperatura diferente de 298? Bueno, entonces vamos a obtener las ecuaciones para calcular el delta G de una reacción que se lleva a una temperatura diferente de 298. Son tres opciones. Vamos viendo la primera opción. Entonces, partimos nuevamente de la definición de la energía libre de Gibbs. La derivamos parcialmente con respecto a la temperatura a presión constante, ¿sí? Y obtenemos esta expresión. Esta es igual a 1, ¿verdad? Porque es dt entre dt es igual a 1. Y hay que recordar que la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante es igual al C con P. Y la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante es C con P entre T. Sustituimos y llegamos a la siguiente expresión. Obviamente esta T con esta T se va y el C con P con este C con P se va. Y al final obtenemos que la parcial, o sea, el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía. En incrementos me quedaría de esta manera, ¿sí? Si la presión es constante, pues ya tenemos esa derivada parcial es derivada total. Y lo que podemos hacer es integrar, ¿sí? Entonces tengo el diferencial del delta G igual a menos la integral de 298t de delta S de t, ¿verdad? Aquí de este diferencial de delta G pues sería de delta G de a 298 y una atmósfera a delta G a cualquier temperatura y una atmósfera. Entonces integramos y me queda pues, y sustituimos los límites, me queda que delta G T a una atmósfera menos delta G de 298 y una atmósfera es igual a menos la integral de delta S de T de 298 a T. Finalmente obtenemos la ecuación que me permite calcular delta G a una temperatura diferente de 298, pero es una atmósfera. Recuerden que el cerito significa una atmósfera. O sea, yo necesito el delta G de la reacción a 298 y necesito integrar el delta S en función de la temperatura, ¿verdad? Pero previamente ese delta S, que sería el delta S a una atmósfera a cualquier temperatura, ya lo habíamos obtenido. Necesito el delta S de la reacción a 298 y una atmósfera más la integral del delta C con P entre T de T, de 298 a T, ¿sí? O sea, si se fijan, pues esta expresión iría dentro de esta integral. Y de esta manera, pues me quedaría una doble integral, ¿sí? Este sería el método que utiliza la entropía. Vamos viendo la segunda opción. La segunda opción, partimos igual de la definición de la energía libre de Gibbs, igual a la entalpía menos T S. Dividimos entre la temperatura absoluta, ¿sí? Y a la hora de dividir entre la temperatura absoluta, pues vamos a derivar con respecto a T a presión constante, ¿verdad? A la hora de derivar con respecto a T a presión constante obtenemos esta relación. Y hay que recordar que la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura pues es igual al C con P. Y la parcial de la entropía con respecto a la temperatura es C con P entre T, ¿verdad? Entonces a la hora de sustituir, pues se eliminan estos dos términos y únicamente me queda que la parcial de la relación de la energía libre de Gibbs entre la temperatura con respecto a la temperatura, presión constante es igual a menos la entalpía entre la temperatura al cuadrado. Entonces en incrementos me quedaría de esta manera, ¿sí? O sea, la parcial del incremento de la energía libre de Gibbs sobre la temperatura con respecto a la temperatura, presión constante es igual a menos delta H sobre la temperatura al cuadrado. Si la presión es constante, esto se convierte en la derivada parcial en una derivada total. Entonces, y a la hora de integrar, ¿sí? Pues los límites en este caso, como este es el diferencial, sería delta G de 298 sobre 298, como es delta G sobre la temperatura, a delta G a cualquier temperatura y una atmósfera entre T, ¿verdad? Igual a menos la integral de 298 a T
de delta H sobre T cuadrada dt. ¿Sí? Entonces integramos y sustituimos los límites y me queda de esta manera. Despejamos lo que es el delta G a cualquier temperatura T sobre T y me queda esta relación. ¿Sí? Y aquí pues vamos a decir que el delta G a una atmósfera a cualquier temperatura T sobre T es igual a delta G de la reacción a 298 y una atmósfera entre 298 menos la integral de 298 T de delta H a cualquier temperatura T entre T al cuadrado de T. Ese delta H pues viene dado por esta expresión que ya habíamos obtenido previamente, ¿verdad? El delta H a cualquier temperatura T y una atmósfera es igual a delta H de la reacción a 298 más la integral del delta C con P de la reacción de T de 298 a T. Y esta parte pues va a ir sustituida aquí y tenemos una doble integral. Entonces esta segunda opción pues es en función de la entalpía. La primera fue en función de la entropía. Esta es en función de la entalpía. Hay una tercera opción que es precisamente si esa temperatura constante, el delta G a cualquier temperatura y una atmósfera es igual a delta H a cualquier temperatura y una atmósfera menos T, el delta S a cualquier temperatura y una atmósfera. ¿Sí? Y esas serían las tres opciones para el cálculo de delta G de una reacción a cualquier temperatura.